¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo de PS Vita. Y fijaros lo que tenemos la Epic Game Collection. Y aquel que no lo sepa, pues como su propio nombre indica, una colección de los mejores homebrews de nuestro amigo Epic Game. Recordad, desde que salió el pirateo, el hackeo de PS Vita, pues lo que, bueno, hizo boom, ¿vale? Hizo un boom muy grande entre los desarrolladores. Y fijaron montones de cosas de juego que han ido portando a PS Vita, que ya se podían poner las pilas con PS4 también. Y fijaros qué montón de cositas hay. Si veis mi canal, hemos visto que durante el tiempo, cada cosa nueva que iba saliendo, cada homebrew nuevo, por ejemplo el del pollo, el de Duhun, creo, incluso uno propio mío que tengo, que me lo hizo mi amigo Lapi también, que no está aquí incluido, por eso he dicho los mejores, porque el mío parece que no es de los mejores. Pero bueno, el mío es muy simple porque simulaba, además está por el canal, simplemente pongan el juego de Nanospeed Gamer, simulaba al dragoncito este que sale, al dinosaurio del juego de Google, ¿vale? Pero bueno, lo importante aquí es que tenemos toda esta colección en un solo clic. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es descargarlo. Según he visto y según he probado yo, pues uno de los juegos es el Duhun Remake. Hace uso del giroscopio, por llamarlo, yo creo que se llama giroscopio, de la PS Vita, con lo cual nosotros simulamos como si tuviéramos pues la pistola del juego antiguo del Duhun, ¿no? Entonces, moviendo la PS Vita vamos a poder jugar y le damos un poquito más de emoción al juego. Bueno, ¿qué hacemos? Pues nada, nos venimos a la página vitadb.rinegatamante. Yo voy a dejar en la descripción el link y simplemente le dan a Download VPK. Una vez que se descargan un VPK, lo pasan a su PS Vita y lo instalamos. Así que vamos al lío. Y bueno, chavales, una vez pasada la PS Vita, yo lo tengo aquí. Como siempre me pongo encima. Veis este que tiene 148 megas. Me voy a quitar un segundito para que vean, ¿vale? lapigc.vpk. Simplemente pues lo instalan y ya os digo, trae pues una colección pues de los mejores homebrew, que ya me hubiera gustado, Lapi, te tengo que dar un tirón de oreja que hubieras puesto mi juego. Pero bueno, le damos ahí y ya os digo, esto viene bien porque es una recopilación, no tenemos que estar buscando juego por juego, instalando, reescribiendo, ¿vale? Lo dejamos todo. Para aquel que esté viendo el vídeo y me esté preguntando o se esté preguntando por el tema del vídeo que hicimos del último juego de PS Vita, ¿vale? El Max Payne. Pues deciros que para que funcione a la perfección simplemente tenemos que tener instalado el PlayStation Mobile, ¿vale? Yo me suponía que para los seguidores del canal, pues como venimos haciendo vídeos de PS Vita, pues ya hemos hecho en otras muchas ocasiones tutoriales y hemos instalado, por ejemplo, el Sharkfood, que es una aplicación que te instala PlayStation Mobile, o directamente pues busquen en YouTube cómo instalar PlayStation Mobile en PS Vita y con eso te funciona, ¿vale? Así que nada, vamos a esperar que termine, lo probamos un poquito. Bueno, chavales, una vez instalado, puede ser que a partir del 90% vean que se pone muy lenta la instalación, pero no se preocupen, una vez instalado, pues vamos a ver que tenemos la burbujita por ahí, a ver dónde la tenemos aquí, ¿vale? La Epic Game Collection. Bueno, yo simplemente a ustedes les parpadeará o botará, como suele hacer cuando se instala una aplicación. Yo lo que pasa es que ya la tenía puesta por haber estado probando. Y nada, simplemente iniciamos y ahí vemos, ahí tenemos su Twitter, el @lapi05575948, por si lo quieren seguir en Twitter, chavales, que siempre va poniendo cositas buenas. Desde aquí, pues nada, Lapi, un saludito muy grande. Y nada, vamos al lío. Play Games. Vamos al lío, chavales. Lapi Game. Daros cuenta que bien está. Presenta. ¿Vale? Presenta. Aquí nos va a presentar pues su juego. Gracias especiales a DavyBoy. DavyBoy.onthewillwifi.com. Perdón. Lapi Game Collection. Press X to start o no. Pues claro que sí, claro que le vamos a dar. Dice, ¿le damos o no le damos? Pues claro que le damos. El volumen. Bueno, aquí tenemos el pollo. Tenemos el pollo de Lapi, ¿vale? El pollo de Lapi. El pollo 2. Tenemos también Hovercom, Lapi Game, Hovercom Save the Gear Edition, Shoot Test, Duhun Remake, Will Goodman Remake y PSN de Quizy Game. Vamos a probar, por ejemplo, el que yo le he dicho, el Duhun, ¿vale? Fijaros, la musiquita típica. Ahí tenemos. Game A, Simple Game, fijaros, aquí nos dice que para calibrar le demos al 0, Shop para continuar y nada, pues nos vamos a llevar la PS Vita donde queremos, ¿vale? Vamos a ver ahí. Exactamente, o sea, lo ponemos en la posición que más cómodo vayamos a jugar nosotros, por ejemplo aquí, ¿vale? Le damos al círculo y se va al medio, le damos a Start, ¿vale? Le damos le damos al círculo, le damos a la X, ¿vale? Eso es, pues nada, pues para que estemos nosotros cómodos. Yo lo que me gustaría, por ejemplo, que estuviera invertido a mi gusto, ¿vale? Que cuando bajamos el arma, ¿vale? Yo soy un manco aquí, ahí está.
A mí me hubiera gustado que cuando... ¿vale? No sé si me entendéis, ¿vale? Cuando yo bajo la PS Vita, bajara el punto de mira. Y cuando yo subo la PS Vita, subiera, ¿vale? Está, para mi gusto, está al contrario. Bueno, hay juegos de aviones donde también el eje está invertido. Pero bueno, Lápiz, si me estás viendo y quieres probarlo, como yo te digo, pues nada, simplemente hay que invertirlo. No sé si es que por defecto viene ya en la PS Vita así, pero bueno, para mi gusto. Si en algún momento nos quedamos un poquito así dislocados, pues le damos al círculo, ¿vale? Y el punto vuelve al medio. Entonces, ahí está, ¿vale? Ahí. Yo por inercia, pues cuando quiero bajar el arma, pues le doy para abajo. Pero bueno, daros cuenta. Vamos a ver, para salir de aquí, le vamos a dar al... no sé a qué botón había que darle para cambiar de juego. Ahí está. No sé si habría que salir ahora mismo, ¿vale? No sé, le he dado, no sé cuál es el botón. Creo que le he dado a la pantalla táctil, a los dos L, R. Vamos a ver. Select y Start. Ahí, Select y Start. Y aquí pues podemos cambiar de juego. El pollo 2.0. Ahí tenemos otro, ¿vale? Ahí tenemos el pollo en el helicóptero. Y nada, ustedes los prueban, ya os digo, no tienen que ir viendo 20 vídeos para descargar los 20 juegos. Hostia, madre, que se ha matado. Anda, que ha durado bastante. Vale, el Lápiz este, bueno, en vez del volar directamente, él no vuela. Él pues va montado en un en un helicóptero, tío. Hostia, tío. Este es difícil, ¿eh? Hostia, este se mata por todos lados. Vamos al lío. Ahí. Baja. La piedra. Se ha matado. Bueno, chavales, pues nada, yo os dejo a ustedes la descripción del vídeo. Creo que era Select y Start para cambiar de juego, ¿vale? Si no me equivoco. L1 y R1, perdón. Aquí pues podemos cambiar los juegos, ¿vale? Así que nada, chavales, pues aquí tienen un juego muy bueno, casi todos muy buenos. Y nada, chavales, pues yo lo dejo en la descripción. Simplemente lo descargan, lo instalan, lo prueban. Y gracias, Lápiz, por este contenido. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Y adiós.